El 90% de pacientes contagiados de coronavirus se recuperó. Así lo señaló el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, quien recalcó que a pesar de ello, no se debe bajar la guardia. Nuevos allanamientos dentro de la investigación por presunto delito de tráfico de influencias en la compra de insumos médicos en el Hospital del IES de Milagro. Profesores y representantes de los estudiantes en el sector rural buscan soluciones económicas para iniciar las clases virtuales este lunes. Tras la reducción significativa de casos y muertes por COVID-19, el Cantón Daule en la provincia de Guayas solicitará al COE Nacional su paso a semáforo verde. Policía Nacional desarticula una banda dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes en Guayaquil. Su cabecilla, alias Loquillo, tiene varios antecedentes penales y era brazo ejecutor de una peligrosa organización delictiva. En lo internacional, en Estados Unidos, ciudad de Minneapolis arde con protestas y saqueos tras crimen de hombre afroamericano a manos de la policía. Así empieza la noticia, emisión estelar. Jueves 28 de mayo, amigos televidentes, buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Les tenemos completa información de lo que ocurre en Ecuador y el mundo por la pandemia. Adriana. Charlie, amigos, muy buenas noches. Iniciamos informando que se realizaron nuevos allanamientos respecto al caso de supuesta corrupción dentro del Hospital del IES de Milagro. Veamos el informe. Agentes de la Fiscalía, en conjunto con elementos de la Policía Nacional, ejecutaron otro allanamiento dentro de la investigación por supuestos actos de corrupción en el Hospital IES de Milagro. Esta vez la acción se llevó a cabo en la vivienda de un funcionario de dicha unidad hospitalaria. El señor es un contratista que da mantenimiento, pero no tenemos nada con el señor. Aclaro por la prensa, lo único que estamos es recogiendo documentación y empatando y verificando para futuro el fiscal encargado determine si hay o no hay responsabilidad. El fiscal Patricio Toledo detalló que se ha obtenido documentación como copias de contratos, entre otros elementos, en la indagación por el delito de tráfico de influencias y atentado contra la salud. Luego se trasladaron al hospital del IES para constatar otras posibles irregularidades en la caseta de gases medicinales. Específicamente en el área de oxígeno, fuimos en la parte mecánica, entrevistamos con algunas personas porque en base a la investigación reservada tenemos que ir verificando todo lo que consta los indicios en el elemento de convicción. Durante la jornada no hubo detenidos, pero las autoridades señalan que los procedimientos continuarán. El día martes pasado se realizó también un allanamiento, ahí se intervinieron algunos locales comerciales de la ciudad de Milagro, como también el hospital, algunas áreas departamentales del hospital, del área administrativa. Toda esta evidencia ha sido recabada, va a ser periciada y posterior se podrá otorgar una información más precisa. Informó Adriana Peralta. Concejales de Quito aseguran que fiscalizarán los procesos de compra de insumos médicos tras las irregularidades en la adquisición de pruebas PCR en la Secretaría de Salud del municipio. En este contexto se realizó un nuevo allanamiento como parte de la investigación que lleva adelante Fiscalía en este caso. Esta fue la última aparición pública del exsecretario metropolitano de Salud, Lenin Mantilla, cuando justificó la compra de las 100.000 pruebas PCR para COVID-19 ante el Consejo Metropolitano el 26 de mayo. De las proformas que se presentaron, la única empresa que cumplía y proformó a $25 y a $25 sobrepasaba justamente el precio referencial que nosotros teníamos, el recurso. Por eso no pudimos comprar las 200.000. Los concejales de Quito dicen que fiscalizarán dentro de sus competencias, ya que sus dudas no fueron aclaradas de cómo se desarrolló el proceso precontractual y contractual de las pruebas de detención de COVID-19. Es fiscalizar el tema y los detalles, estamos llegando al fondo de las circunstancias. Necesitamos que nos dé una respuesta de si efectivamente hubo o no un sobreprecio. Es importante velar por los recursos de los quiteños,
más aún en esta época de crisis. Les parece acertada la decisión del alcalde de haber separado al exsecretario de Salud y señalan que es necesario investigar hasta las últimas consecuencias. Lo que es mi posición personal, yo respaldo al 100%. Es un hecho lamentable que empaña la gestión municipal. A ciertos despachos de ediles habrían llegado denuncias de las mismas dependencias municipales por la falta de aplicación de pruebas a personal en primera línea. Denuncias de ciertos trabajadores de primera línea de la AMT que una vez que habían llegado las pruebas no se les estaba realizando las pruebas. Mientras que el concejal Omar Ceballos solicitó que se amplíe la investigación de Fiscalía. Desde el año pasado, en diciembre, comencé a investigar algunas irregularidades, algunos problemas que pasaban en la Secretaría de Salud. En este contexto, la mañana de este jueves fue allanado el domicilio del exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, como parte de la investigación que lleva adelante Fiscalía. Este sería el quinto allanamiento de este caso. Informó Priscila Cadena. Y en cadena nacional, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, señaló que las cifras en torno a las personas recuperadas de COVID-19 se muestran positivas. Además, manifestó que el número entre casos descartados y confirmados se ha revertido, pues el 56% de los test han resultado negativos y a pesar de ello, dijo que no se debe bajar la guardia. Como vemos en el gráfico, hasta el momento se registran en el país 38.471 casos confirmados de COVID, de los cuales 18.624 han superado la enfermedad y 15.898 se encuentran estables, en aislamiento domiciliario voluntario, lo que quiere decir que cerca del 90% de las personas que se contagiaron con el virus han superado la enfermedad. Y tras la reducción significativa de casos y muertes también por COVID-19, el cantón Daula en la provincia del Guayas solicitará al COE Nacional su paso a semáforo verde. Por su parte, Santa Lucía, otro cantón guayasense, pasó a semáforo amarillo con la aplicación de estrictos controles de bioseguridad. Jorge Escobar nos reporta. 17 días después de haberse cambiado al semáforo amarillo, en Daule dicen que tienen todo para pasar a la siguiente fase. De ahí su pedido que se efectuará ante el COE Nacional este viernes. Imagínese usted que llegamos al 60% de la población que ya presentó la enfermedad y que al momento ya están sanos. Ese dato nos orienta a tomar una decisión más bien para avanzar hacia el color verde. El último paciente con sintomatología de COVID fue dado de alta hace 3 días atrás. Si el COE Nacional le da luz verde a Daule, el toque de queda empezará a la medianoche y terminará a las 5 de la mañana. Locales y buses podrán incrementar su aforo hasta en un 50%. El transporte intercantonal, buses urbanos, institucionales y taxis podrán circular sin ninguna limitación. Sin embargo, solo el 70% de los particulares, en función de sus placas. Es decir, que si en rojo hace coincidir el número con uno del amarillo y con otro del verde, de tal manera que no se forme el caos. Pero entiendo que en verde es un día las pares y otro día los impares. En Santa Lucía, sin embargo, tras casi 70 días de aislamiento, hoy pasaron a amarillo. Una población de más de 42.000 habitantes, con apenas 54 contagios. Hemos ayudado en todo lo más humanamente posible, como debe de ser como municipio, y lo seguiremos haciendo, aportando para el bienestar de nuestro cantón. Haremos alguna promoción, algo que atraiga a la gente. Eso. La idea es levantar las ventas. Claro, la idea es todos levantarnos mismos. Por ejemplo, lo del aforo en un 30-40%. Bueno, la clausura y una multa significativa. Santa Lucía es el 8º cantón que pasó al semáforo amarillo. Daule fue la primera ciudad del país y el próximo martes podría ocupar el mismo lugar para la siguiente fase en su provincia. En Daule y Santa Lucía, con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Las actividades comerciales empezaron a reactivarse en el cantón Durán, en la provincia de Guayas, tras el cambio de semáforo a color amarillo. El transporte público también ha vuelto a dar el respectivo servicio. Volvieron a circular los buses de amarillo y blanco que tienen como principal función trasladar a la ciudadanía hasta Guayaquil. En su interior llevaban pasajeros solo sentados, mientras que en la vía Nicolás Lapenti
se estableció un carril exclusivo para el paso de estas unidades. El tema de hacer un carril exclusivo para el transporte público y pesado es la manera de ordenar el tránsito. ¿Qué ganamos ordenando el tránsito? Mejoramos la movilidad, bajamos la siniestralidad y bajamos el tiempo de viaje del usuario de Durán a Guayaquil y viceversa. Esto es parte de las acciones que se ejecutan desde el Cantón Durán, una vez que este jueves 28 de mayo pasaron de semáforo rojo al amarillo. En esa localidad, los buses de transporte, tanto urbanos como intercantonales, operan en su totalidad para facilitar el traslado solo sentados, mientras que el resto de automotores debe someterse a las disposiciones del COE nacional. Taxis convencionales y ejecutivos ha dispuesto el COE nacional que puedan rodar los dígitos pares e impares. El lunes, miércoles y viernes son los pares, martes, jueves y sábado son los impares. En cuanto a la actividad comercial, existen normativas en bioseguridad que los propietarios deben acatar. Una de ellas es la contratación de profesionales para la fumigación del negocio. Ellos están a libre albedrío de que puedan contratar a quien deseen, pero esta empresa tiene que ser autorizada por el ARSA, quien regula a estas empresas de desinfección. En este caso no se permite una fumigación artesanal, sino por alguien que sea profesional. Así es, porque se usa químicos, ¿no? Además, el alcalde Dalton Narváez detalló que el titular de cada comercio debe acceder a la firma de un acta de corresponsabilidad con el municipio de esa localidad. Que quiere decir que tienen que ellos hacer cumplir a rajatabla todos los protocolos de bioseguridad. Si ellos no lo cumplen y alguien se enferma, ellos son los responsables. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo. Informó José Morales. En este contexto, el 10 de junio, Manta cambiará su semáforo epidemiológico de rojo a amarillo. Según el COE cantonal, pese a que la cifra de contagios de coronavirus ha disminuido en esta ciudad manabita, el cambio no puede hacerse ahora debido a que la capacidad hospitalaria es insuficiente para afrontar un rebrote de COVID-19. En 13 días, Manta cambiará su semáforo epidemiológico de rojo a amarillo. Así lo resolvió el COE cantonal luego que se determinó que la cifra de contagios ha disminuido. Sin embargo, el problema sin resolver sigue siendo la capacidad hospitalaria que tiene el cantón. Cambiamos amarillo para el 10 de junio. Le hemos dado el plazo al Ministerio de Salud. No para que nos presente nuevamente cifras diciéndonos que posiblemente no estemos preparados, sino para que se prepare. No vamos a limitar todo lo que nuestra sociedad necesita a los requerimientos que tengan, al contrario. Tras el anuncio, el sector comercial se prepara para aplicar los protocolos de bioseguridad para atender a sus clientes de manera presencial y progresiva. Y con todo lo que es alcohol, ¿no? Nuestros trajes, seguridad. Entonces todas las personas necesitan ya pasar a trabajar, a tener su vida no normal, porque tenemos que acostumbrarnos a vivir con este virus. Aunque hay buenas expectativas para que se reactiven las actividades laborales, también hay temor ciudadano de un rebrote de COVID que en esta ciudad hasta ahora ha afectado a 411 personas. No es una cosa que pueda curarse enseguida, no que uno ahí nomás queda muerto en la calle. Miedo, ¿no? En Manta y Montecristi, los municipios realizan pruebas rápidas para determinar el número de la población que está contagiada e inmunizada. Hay un 75% de personas que se hicieron la prueba, que ya han sido inmunes, que tuvieron el COVID y que ya han sido recuperadas. Y también hay un 20% aproximadamente de personas que no han tenido ninguna enfermedad. Mientras en Jaramillo, al igual que sus cantones vecinos, permanecerá 2 semanas más en semáforo rojo. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y no solo en Guayaquil hay preocupación entre padres de familia por la falta de equipos tecnológicos para iniciar clases virtuales este lunes. En el cantón Daule de la provincia de Guayas, profesores y representantes de los estudiantes buscan soluciones económicas para adaptarse a este sistema establecido por la emergencia sanitaria. Los estudiantes tienen ciertos problemas tecnológicos para poder iniciar el periodo lectivo este lunes en el régimen Costa, aunque la Autoridad de Educación en la Zona 8 asegura que los métodos digitales ayudarán mucho a los alumnos. Tiene fichas pedagógicas que se pueden descargar en la página web o también se envían a los WhatsApp o SMS de los padres de familia. Y en el caso de los que no tienen conectividad, también se imprimen estas fichas y se hacen llegar cercanas a su domicilio o a su domicilio. Por ejemplo, en el cantón Daule, muchos padres de familia están preocupados. Vamos a estar muy incómodos. ¿Por qué? Por motivo de que no tenemos internet
y así no podemos trabajar, pues. ¿Y el teléfono? Teléfono sí, pero tenemos que ponerle recarga. Y usted sabe que ahorita en esta situación que no hay trabajo, tendremos que ver cómo hacerlo. Los profesores están contra reloj, prestando dinero para adecuar un espacio en sus viviendas, comprando pizarras, trípode, laptop, escritorio y entre otros implementos necesarios, pero que todo eso los ha dejado con problemas económicos. Es duro empezar un año lectivo con la familia, con pérdida familiar, pérdida de vidas, sin recursos, sin tecnología. Y aparte de eso, que los seminarios no han podido cumplir las expectativas para que el maestro pueda tener un mejor dominio de herramientas tecnológicas. Esa computadora es la que recibieron hace más de 5 años por el Ministerio de Educación. Y es una computadora que usted la ve que ya está, mire, deteriorada, obsoleta, ya el Windows ya está caducado. Y ¿Le sirve para iniciar clases el próximo lunes? No, porque se colapsa. O sea, se instala la plataforma como Zoom. Entonces la máquina se vuelve lenta. Así como Arsenio Suárez, en el Cantón Daule la situación se repite y también es más preocupante, como lo que sucede con Ángel Mejía, quien nos invitó a conocer lo que ha adaptado para dar las clases virtuales dentro de su vivienda. El próximo lunes, no sé, si me cortan el internet, no sé cómo voy a hacer yo. Tendré que buscar otra solución. ¿Recargas? Recargas, manejar con recarga. ¿Qué? Porque en la actualidad el sueldo a nosotros no nos alcanza. Y sus estudiantes, según el censo que han realizado en los cursos asignados, el 70% no tiene computadoras, informó Charlie Pisa. Mucha atención porque desde este lunes 1 de junio se reabre el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil solo para vuelos internacionales, esto bajo estrictas medidas de bioseguridad. La alcaldesa Cintia Viteri recorrió las instalaciones de la terminal aérea. Carlos Julio Gurumendi con los detalles enseguida. Esas personas, luego de 3 meses, lograron coger un vuelo humanitario para retornar a sus casas. Unos viajaban a Galápagos, mientras que otros lo hacían a los Estados Unidos. Por fin, ya. Estamos ahora ya por regresar. ¿Ya? A laborar, a trabajar, a ver cómo están por ahí las cosas, ya. Y hoy día salí de Manabí a las 2 de la mañana. Por eso es que llegamos un poco temprano y la espera pues nos ha cansado bastante. ¿Y se dirige a Galápagos? Y me dirijo al lugar donde yo resido. Casi a los 3 meses vamos a poder viajar. Y eso porque han estado la gente presionando. ¿A reencontrarse con la familia? Sí, a reencontrarse con la familia. Ellos pasaron por filtros de bioseguridad que existen en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Se les tomó la temperatura, desinfectaron las prendas y de inmediato pasaron al counter, donde luego de presentar su documentación e inmigración, acudieron a la sala de arribo. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, recorrió tales áreas, constatando que todos los modelos de bioseguridad estén en perfectas condiciones para recibir y enviar pasajeros desde este 1 de junio al exterior. Las personas que vengan de países donde sí hayan pruebas PCR tendrán que venir con su prueba PCR. Los que vengan sin prueba PCR, porque en sus países de origen no existen, se les hará aquí la prueba rápida y se los mandará 14 días a un hotel, pagados por ellos mismos. Y a partir del 15 de junio, la reapertura será en los vuelos nacionales. Aquí también todo pasajero será sometido a la prueba PCR. Pasajero que dé positivo tiene o que regresarse a su ciudad de origen o que guardar cuarentena por 14 días en un hotel con vigilancia permanente. Esas son las medidas que se van a aplicar. Y para fortalecer todo el trabajo, la alcaldesa hizo la entrega de 7.000 pruebas rápidas, donde médicos y enfermeras de la Dirección de Salud Municipal, junto al Ministerio de Salud Pública, estarán en las áreas de entrada y salida del aeropuerto. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y ahora les informamos que la Policía Nacional desarticuló una banda dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes en Guayaquil. De su parte, el comandante de la Zona 8, el general Víctor Arauz, precisó que su cabecilla, alias Loquillo, tiene varios antecedentes penales y era el brazo ejecutor de una peligrosa organización delictiva. Medio año le tomó a la policía desbaratar a la organización Loquichones, brazo ejecutor de los choneros, banda de grueso calibre con alcance nacional. Y todas estas personas estarían en este caso dentro de una investigación
que podría estar vinculada al delito de homicidios, asesinatos, al sicariato y al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En la operación Victoria, 20 allanamientos que derivaron en la detención de 12 hombres y una mujer. Solo 3 no tienen antecedentes. Incautaron también 3 vehículos y 2 motos. Alrededor de unos 12, 14 kilos de droga que en su momento, luego de las pericias, dieron positivo justamente para cocaína y heroína. Paralelamente también en Pozorja se realizó un operativo donde fueron detenidos 4 personas con una ametralladora y una subametralladora. Comandaba Gabriel Gustavo Sarasti Mendoza, alias Loquillo. Sus inicios en 2006 por asalto a mano armada y extorsión. Lo llevó hace poco otra vez a la cárcel en 2019. Ya el tema de los trámites que se realizan dentro de Fiscalía o el sistema judicial ya escapa lo que nosotros podamos decir, pero bueno, nosotros como policía seguimos trabajando. Uno de los golpes del Comando Zonal 8 y unidades especiales de la Policía Judicial, CIA-UIAC, en la primera semana del semáforo amarillo en Guayaquil. No hemos descuidado la seguridad y el orden público y el resultado está a la vista. Operativos importantes que ha realizado la Policía Nacional. Según la policía, se habían adueñado de La Floresta, Isla Trinitaria y Batallón del Suburbio. Informó Jorge Escobar. La unidad de antisecuestros y extorsión liberó a 2 menores que habían sido raptadas hace más de 15 días por 2 sujetos en el cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Los sospechosos recibieron prisión preventiva. Es el momento en que los agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión UNACE llegan a una vivienda en el recinto Pambilar de Calope, ubicado en el cantón Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos. Junto a la DINASET investigaban el secuestro de 2 hermanas de 13 y 14 años, hecho ocurrido en Quevedo el pasado 11 de mayo y que fue denunciado por la madre de las menores, a quien los secuestradores presuntamente amedrentaron para que no denunciara el hecho, pues de hacerlo asesinarían a las niñas. Inmediatamente acude a la Policía Nacional, pone la denuncia y es ahí cuando nosotros, agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión, comenzamos la investigación. En la vivienda de este sector rural encontraron a 2 hombres de 26 y 32 años, este último con antecedentes por tenencia de armas y ocultación de cosas robadas. Ambos aparentemente eran comerciantes. En el momento del allanamiento se pudo levantar 5 terminales móviles y 3 cartuchos calibre 16. De igual manera, lo más importante, la liberación de estas menores de edad. Tras la detención de los sujetos, en la audiencia se dictaminó para ambos prisión preventiva por 30 días de instrucción fiscal por el delito de violación y trata de personas. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y en Perú, una mujer quien juraba tener la cura del COVID-19 dio positivo al coronavirus. El hecho trascendió durante la clausura de su policlínico ubicado en el distrito San Martín de Porres. La supuesta enfermera se mostró desafiante e intentó escupir a los agentes de las fuerzas del orden. A continuación, un reporte de ATV afiliado a la red de noticias Salvavisión. ¡Es mi propiedad! No necesitaba golpes ni insultos para dar la peor de las amenazas. Te voy a avisar que te contagies de COVID. Te voy a contagiar. Entonces, ¿cómo vas a entrar? Esta mujer es la misma que aseguraba ser toda una gurú y que tenía la receta secreta para acabar con la pandemia. Nadie puede, tú eres policía y sabes que nadie puede entrar a mi casa. Al verse descubierto, Isabel Ciulén se aferraba con todo para evitar que la policía ingresara a este policlínico, ubicado en la cuadra 3 de la calle Lazareto, en San Martín de Porres. Al ver que la policía no se iría sin revisar su ilegal negocio, apeló al llanto y al show. Decía ser enfermera, pero ni siquiera sabía ponerse la mascarilla. Juraba que todas estas personas, algunas de las cuales estaban conectadas a balones de oxígeno, eran su familia. ¡Tú trajiste el virus! Nosotros vivíamos felices. La señora es paciente COVID, ¿no? Y así como todas las personas que están ahí son pacientes COVID.
hemos intervenido con el representante del Ministerio de Salud, que les ha tomado la prueba rápida y han dado positivo. Pero la mentira era más que evidente. Que se está dando tratamiento con oxigenoterapia, pero sin la supervisión de ningún médico. Hemos encontrado 5 pacientes. Finalmente, este centro de salud que funcionaba de manera clandestina fue clausurado y multado con más de 8.500 soles, mientras que Isabel Ciulén sería acusada por los presuntos delitos de ejercicio ilegal de la profesión, usurpación de funciones, exposición a personas en peligro y propagación de enfermedades contagiosas. En nuestro segmento Prueba de Vida, conozca la milagrosa historia de doña Amada Orellana, una adulta mayor de 98 años que logró vencer al COVID-19. Úrsula Strengue regresa a la televisión con un nuevo programa, Noticias de la Mañana, que será transmitido por RTS a partir de este lunes a las 10 horas. Con un nuevo programa, Noticias de la Mañana, que será transmitido por RTS a partir de este lunes a las 10 horas. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía y ya en su segmento Pruebas de Vida queremos contarles que Amada Orellana es la paciente más longeva en recibir hemodiálisis en Ecuador y Latinoamérica, según su médico de cabecera. Además de tener otras enfermedades, supo superar la COVID-19. Hoy conozcamos su prueba de vida. Cuando las cosas no vayan bien, Ay, le dije yo a mi Dios un día, Señor Dios mío, cuando yo llegue, si es que llego a esa edad, dame la pronunciación bien para hablar bien. Pues tengo 98 años. Y sí que ha sido uno de sus cumpleaños más felices, me confesó Amada Orellana de Caamaño, quien a sus 98 años superó el COVID-19, a pesar de tener enfermedades preexistentes. Casi todos los pronósticos en contra, diabetes, hipertensión, recibe diálisis y tiene un marcapasos. Nada de eso le arrebata su felicidad. Yo no, pasé bien. Eso es una bendición de Dios, no sentir algo, ¿no? Y me imagino cómo es la enfermedad, porque con las personas que hablaban, que sea de lejos, de todas maneras se la sentía pues diferente, ¿no? El doctor que la trata desde hace 5 años indica que realmente es un caso excepcional. Ella tiene 98 años. Pero ella es la paciente, no solo la paciente en hemodiálisis más vieja del Ecuador, ella es la paciente en hemodiálisis más anciana de Latinoamérica, porque nosotros empezamos a investigar. De alma bondadosa y un corazón que siempre ha estado pendiente de los más necesitados, a la par del cuidado de su familia, ¿qué es? Mi vida. Y yo pienso que, por ejemplo, ellos han de sentir lo mismo. ¿Por qué razón? Porque yo les presto el afecto que se merecen y ellos conmigo también igual. Entonces yo me siento bien, inclusive me siento joven. Antes de concluir nuestro diálogo, quiso dejar plasmada para la posteridad una lección de vida. Mi entrega al Señor ha sido muy grande, como lo he entregado a mis hijos. Y al prójimo también, que Dios los bendiga. Informó Adriana Peralta. Gracias por esas lecciones de vida, Amada. Y si usted quiere contarnos su historia con el COVID-19, puede escribirnos al número de WhatsApp 096-958-5650. Y como siempre, un fuerte abrazo desde acá para ustedes. Charlie con más información. Muchas gracias, Adriana. Y este viernes se cumplen 3 meses, dice que nuestro país se enfrenta a la pandemia del coronavirus, que ha dejado hasta la fecha miles de contagiados y asimismo miles de fallecidos. Guayaquil ha sido la ciudad más afectada. A continuación les presentamos un resumen de cómo hemos vivido en esta emergencia sanitaria.
Fue la mañana del 29 de febrero cuando el Ministerio de Salud anunciaba el primer caso de coronavirus en el país y lo peor estaba por venir. El gobierno determinó que la paciente cero había llegado de España y estaba en cuidados intensivos. En condiciones críticas, estamos vigilantes de su situación, estamos brindándole toda la atención. El comercio y demás actividades continuaron con cierto temor, pero hasta que se ejecutaron las primeras medidas como toque de queda y restricciones vehiculares, el coronavirus ya estaba propagándose en Guayaquil, y esa era la ciudad donde se presentaba el primer foco de ese virus mortal en Latinoamérica. Pasaron pocos días y falleció la señora del caso cero y otro familiar, y el país estaba atento a lo que sucedía en la urbe porteña. Las autoridades trataban de adoptar más acciones para enfrentar la propagación de contagios y declararon la emergencia sanitaria el 11 de marzo. Nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al territorio nacional. Mayores medidas de control y aplicación de restricciones para eventos masivos y de concentración de gente. Y las salas de emergencia en hospitales, clínicas comenzaron a colapsar, también las morgues y cementerios. Las dos últimas semanas de marzo y abril quedan registradas en la historia como una de las más tristes de la ciudad. Es la realidad que en el Teodoro Maldonado Cargo. Los muertos por COVID-19 y otras enfermedades eran almacenados en contenedores. Los cuerpos permanecían casi una semana en las casas y otros optaban por dejarlos en las veredas y asimismo en los parterres. El sábado 21 de marzo la ministra Catalina Dramuño presentaba su renuncia y era reemplazada por Juan Carlos Ceballos. Para evitar el contagio de COVID-19 en adultos mayores. Se activó la fuerza de tarea conjunta y se organizó el levantamiento de cuerpos sin vida. Se llevaban otros registros y la situación en las calles con los familiares de los fallecidos se calmaba. Pero otro problema arribaba y era la desaparición de cadáveres. Hasta la fecha de hoy no nos ha podido dar el cuerpo de mi madre. Y asimismo se presentaron casos de ciudadanos que no estaban muertos, pero sus allegados recibieron cenizas que pertenecían a otras personas. Él ingresó y nunca más lo vimos, nunca más lo vimos salir ni en caja. Sí vamos a denunciar porque esto fue una negligencia médica. Según el Ministerio de Salud Pública, hasta ese 28 de mayo se han tomado 110.812 muestras entre PCR y pruebas rápidas, con 38.471 casos confirmados. En cuanto a los fallecidos, 3.313, además de 2.136 muertes con probabilidades de esa enfermedad. En total, 5.449, siendo Guayas, Los Ríos, Manabí y Pichincha las más afectadas. En enero, cuando no llegaba el coronavirus, las solicitudes de defunciones alcanzaron las 1.960. Febrero cerró con 1.700. En marzo, con la pandemia que estaba en casi todos los cantones, la cifra subió a 4.853. La más impresionante fue la de abril, que alcanzó 10.945 defunciones. Y hasta la primera quincena de mayo los números ya bajaron. Esta institución reporta 1.278. Y los hospitales ya tienen camas disponibles, según el Ministerio del Ramo, y los cantones a poco cambian a semáforo de emergencia en color amarillo, con estrictas medidas de prevención. A 3 meses el primer caso reportado dicen que la etapa más fuerte de la pandemia ya pasó. Lo que ahora enfrenta el gobierno es un mal que ha estado enquistado en la función pública y que ahora la curva de investigaciones ha ido en aumento. Esa es la corrupción, específicamente en los sobreprecios de la compra de insumos médicos y también por el caso de los kits de alimentos en la Secretaría de Gestión de Riesgos, que por ejemplo le costó el puesto a su titular, Alexandra Ocles, informó Charlie Pisa. Y cambiamos de tema. Úrsula Estrengue regresa a la televisión con el nuevo programa Noticias de la Mañana, que será transmitido por RTS a partir de este lunes a las 10 a.m., por supuesto. Conozcamos más sobre esta talentosa presentadora, quien lleva 28 años en el mundo de la comunicación. Siempre al día. Úrsula Estrengue se autodefine como una mujer en permanente aprendizaje y proceso de construcción. Y eso es lo que le ha permitido desenvolverse con éxito en varias facetas de su vida. Madre de 3 hijas y amante de los animales, inició su carrera televisiva cuando tenía 18 años al participar como modelo en un videoclip con el cantante ecuatoriano Mike Albornoz. Mi sorpresa fue que una semana después de haber hecho este casting, me llama el propio Mike Albornoz a decirme que yo había sido la chica que él había elegido para su video. La parte que yo había pensado que había estado terrible, esto del error, la risa y eso, fue justamente lo que él sintió que necesitaba para la modelo del video. Y así empecé.
Así empecé hace 28 años atrás ya. Al poco tiempo le propusieron conducir su primer espacio musical y un año después animó el programa infantil Doctor Expertus, que la catapultó en el mundo de la televisión. Porque yo, Doctor Expertus, voy a viajar a Saturno. Ahí prácticamente me dio a conocer y para mí ese programa es muy importante porque yo a través de ese programa entendí que yo me quería dedicar a esto el resto de mi vida. Luego condujo programas concursos de variedades y de revista familiar. Hace 20 años estuvo en nuestro canal en el espacio A lo que tal América y después siguió trabajando en otras propuestas de entretenimiento. Cuando decidió hacer un alto en la televisión ecuatoriana, reforzó su carrera como psicóloga clínica y como empresaria con la marca de la ropa que lleva su nombre. Simultáneamente emprendió otro desafío, incursionar en la política como concejala de Guayaquil. Entendí que era un rol muy cívico, muy ciudadano, muy social y dije, bueno, voy a asumir esta responsabilidad de estos 4 años y con ese único objetivo de servir a mi ciudad. Pasaron casi 2 años de su ausencia en la pantalla y ahora Úrsula regresa como conductora del nuevo espacio Noticias de la Mañana. Un programa de actualidad, de información, desde esta faceta nueva, ¿no? Desde esta faceta de comunicadora ya un poco más grande, un poco más formal y por eso me gustó, porque yo sentía que en este nuevo escenario yo podría nuevamente ser un aporte para la comunidad. Con su talento y carisma, ella ofrece al público entregar lo mejor. Estamos trabajando con muchísimo cariño y responsabilidad para ofrecerles el mejor contenido para ustedes, así que los esperamos a las 10 de la mañana por RTS este lunes 1 de junio. Informó Roselena Vázquez. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 5 presuntos delincuentes, entre ellos un sujeto que ya tenía órdenes de prisión por 3 asesinatos. 22:42. Gracias por acompañarnos. Y en 3 cantones de la provincia de Manabí, la Policía Nacional desarticuló a una peligrosa banda delictiva en un operativo denominado Victoria 360. Así es, 5 personas fueron detenidas, entre ellas un sujeto que ya tenía órdenes de prisión por 3 asesinatos. Fue durante las horas de la madrugada cuando los uniformados de la Policía Judicial de Manabí incursionaron en los domicilios ubicados en Puerto Viejo, Junín y Bolívar. Los implicados aún dormían y eso evitó que lograran escapar ante la presencia de los uniformados. En horas de la madrugada ejecutaron la operación Victoria 360, donde allanaron 8 domicilios y lograron la aprehensión de 5 personas, 2 de sexo femenino y 3 de sexo masculino. Entre los detenidos se encuentra un ciudadano de apenas 25 años. A su corta edad ya cuenta con antecedentes y sobre él pesan órdenes de detención relacionadas a delitos en contra de la vida. Se registra una orden de detención por delito de asesinato en el cantón Chone, 2 órdenes de detención por delito de asesinato en el cantón El Carmen. Varias evidencias fueron decomisadas en medio de los operativos, entre ellas se cuenta sustancia sujeta a fiscalización. 421 gramos de sustancia vegetal color verde, presumiblemente marihuana, 33.5 gramos de sustancias color blanquecina, presumiblemente cocaína, $78 americanos aproximadamente. Informó José Morales. Y 2 sospechosos con armas de fuego fueron detenidos por la policía en el sur de Quito. También aquí en ese operativo resulta que la Policía Nacional realizó un operativo de control, pero los ciudadanos que se movilizaban en una motocicleta trataron de evadir el control de los uniformados. Veamos. Estos 2 sujetos como que madrugaban a perfilar a personas que caminaban solas o estaban esperando taxi o que les pasen viendo. El transporte que utilizaban en la mayoría de casos son motocicletas. El que viaja de copiloto es el encargado de someter a la víctima. En esta oportunidad se les apareció en el camino agentes del GON y empezó la huida. Ya teníamos indicios de unas personas que se encontraban cometiendo delitos de robo a personas a mano armada. Los 2 sujetos fueron alcanzados por los agentes motorizados. A pocas cuadras les cerraron el paso en la revisión a las pertenencias, un teléfono que no era de ellos
y apareció en la cintura del copiloto un arma de fuego con la que supuestamente andaban robando a la gente. Que se encontraban usando chalecos de una empresa de seguridad y para lo cual utilizaban un arma de fuego para amedrentar a sus víctimas. La cosa se les complicó cuando llegó uno de los perjudicados por el accionar delictivo, reconoció plenamente a los detenidos y su equipo celular. Hemos generado una metodología en la que analizamos los patrones de comportamiento delictual que se generan dentro de nuestro territorio, los mismos que nos permiten generar estrategias. Uno de los sospechosos buscó bajar su grado de responsabilidad, reveló a los uniformados dónde tenían su centro de operaciones. En el allanamiento encontraron 2 bicicletas de alta gama y otra motocicleta, y una mujer fue detenida para investigaciones. Estamos coordinando de manera permanente con la comunidad. Ellos nos ayudan en lo que concierne a la información, nosotros la procesamos a través del sistema de análisis de información y esto permite tener éxitos y trabajar con eficiencia. La modalidad de robo a personas al parecer está regresando con fuerza. Varios casos han sido presentados en los últimos días por la policía. En Quito informó Iván Casamen. Y elementos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil rescataron una perra que tenía un tubo de PVC en el cuello y le provocaba serias heridas. Este caso ocurrió en el suroeste de Guayaquil. Vamos a ver. La unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos llegó hasta la 27 Calicuchima para ayudar no a una persona. En esa ocasión era una perra que desde hace 15 días tenía en el cuello ese tubo, que nadie sabe cómo llegó hasta esa parte de su cuerpo. Se nos hizo un poquito complicado trabajar con el Dremel, porque ya que el animalito estaba agresivo y asustado, teníamos que pensar en buscar una u otra alternativa, ya que no lo podíamos coger. El trabajo lo realizaron con mucho cuidado en el patio de esa vivienda del suroeste de la ciudad. El objetivo era no comprometer la piel u otra parte, que ya estaba afectada. Para eso utilizaron pinzas y otros implementos, y no fue nada fácil. Montamos con un equipo de luz, bajamos cizalla, bajamos tijeras metálicas que también cortan un tubo, ¿sí? Y comenzamos nosotros a tener ya la visión hecha para cuando venga la doctora. Vimos la satisfacción del animalito en un rincón y se comenzó a lamber la herida porque le quedó una pequeña herida por el tema de las laceraciones del tubo. Asimismo, una voluntaria especializada en veterinaria de la Casa Carroja colaboró con aplicarle algunas cremas y también suministrarle medicamentos para su pronta recuperación. Procedí a limpiar el área, todas las lesiones cutáneas, se aplicó crema cicatrizante y repelente para que no se vayan a proliferar moscas, gusanos ahí, ¿no? Estaba sola en su casa donde sus dueños, según la persona que solicitó la ayuda, la habían dejado abandonada por aislamiento en esa emergencia sanitaria. Ahora Lulú, de 7 años, se encuentra feliz y libre, informó Charlie Pisa. (22:56). Continuamos informando y ahora les decimos que, por ejemplo, la ATM continúa aplicando los protocolos de bioseguridad en las rutas por la reactivación del transporte público en Guayaquil. Autoridades de tránsito dieron detalles de cómo se ejecutan los planes. Autoridades de tránsito llevan a cabo la orientación a la ciudadanía en lo que tiene que ver con la redistribución de las rutas de la transportación pública. Son 64 líneas las cuales hacen recorridos por distintos sectores de Guayaquil, guardando los protocolos respectivos para evitar contagios de COVID-19. Estamos encauzando tanto las filas como el orden para que ellos puedan tomar el bus que los vaya a llevar a su destino de trabajo. Con paciencia, entendemos que es una situación bastante distinta a lo normal. Estamos en semáforo amarillo por una pandemia que no ha concluido y entendemos que están desesperados por llegar a sus puestos de trabajo. Lo que buscamos es precisamente ordenar el traslado de los trabajadores hacia su lugar de empleo. Se colocaron separadores metálicos en las distintas paradas. Es un orden establecido y requerido por las autoridades. Hemos dividido la ciudad de Guayaquil en 6 zonas, ¿ok? 6 zonas de reactivación y entonces por aquí transcurren o pasan buses que van a Puerto Marítimo, al Guasmo, a Mall del Sol, a Las Alboradas, a Peca,
a la Mata Roldós, al centro de la ciudad, al Parque La Victoria. Entonces, como ves, es una zona muy neurálgica e importante para la producción de Guayaquil. Las mismas operan cada cierta frecuencia en Guayaquil. Ha reducido los tiempos para que haya mayor movilidad y no solamente eso, sino que también recuerde usted que había a veces buses que recorrían 3 horas y eso, 3 horas y media, eso ya no hay. Otra que los buses también hemos incrementado las unidades en horas pico, de 6 a 9 de la mañana. Hay varias rutas que están incrementando las unidades por la demanda que existe. ¿Por qué? Porque tienen que llevar las personas sentadas y no de pie. Informó Julio César Saona. Finalizamos la emisión estelar, Adriana. Gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.